Hola hermosa familia, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien contentos, felices, disfrutando de este tiempo en familia, con el abuelito, la abuelita, los tíos, los primos, los sobrinos, el cachorrito, el gato. No sé si tienen mascotas, pues disfruten este tiempo. El día de hoy pues aprendí algo interesante, que me dijeron que si sirves a Dios y no disfrutas, pues qué caso tiene, ¿no? Hay que disfrutar todo el tiempo que Dios nos regala, la oportunidad de poder estar delante de Él para poder echarle muchas ganas. Y pues bueno, el día de hoy pues me toca a mí el poder compartirles. Y hay un pasaje de la Escritura que me gusta muchísimo, que está en Mateo 26, 36, 46. Y habla, está pasando un tiempo muy difícil Jesús, sabe que ya es hora, sabe que ya es el momento de poder agarrar y entregar pues todo, ¿no? Como se diría en algunos lugares, entregar el equipaje y decir pues ya, adiós. Y Jesús está pasando un tiempo así. Y entonces llegan al monte de Getsemaní, ahí. Comienza a hablar con sus amigos, que en ese momento eran los discípulos, y les comienza a decir: mi alma está angustiada, y está angustiada hasta la muerte. Y yo no sé si alguna vez te ha tocado estar angustiado por alguna situación en tu vida, o alguna prueba difícil que hayas estado pasando, pero que sepas que Jesús estuvo ahí también en ese momento difícil. La Escritura nos enseña y nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces estamos del lado del vencedor, ¿verdad? De aquel que ya venció, de aquel que ya dio todo para que nosotros pudiéramos vivir una vida en victoria, una vida triunfadora en Él, en Cristo Jesús. Entonces está Jesús ahí en el monte de Getsemaní, está hablando con sus amigos diciéndoles: estoy muy angustiado. Algunos estudiosos de la palabra, gente que ha ahondado mucho en este tema específicamente, hablan de que esa angustia era tan fuerte en Jesús que la Escritura nos enseña que su sudor eran como gotas de sangre, o era sangre. Entonces, imagínate la angustia tan extrema que Jesús sentía en ese momento, antes de entregar todo, antes de estar ahí ya peleando, por así decirlo, para poder vencer en la cruz del Calvario. Y ahí hay una parte interesante que Jesús les dice, esperarme aquí, velad conmigo, que ahorita vengo. Y entonces Él se va, se arrodilla, clama a su Padre Celestial, y en ese momento comienza a decir estas palabras, y comienza a decir: Padre, sé que para ti todo es posible. Si es posible que pase de mí esta copa, pues que pase, por favor, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos un cuadro donde Jesús está luchando duramente con esa angustia, pero también vemos a un Jesús que en medio de su angustia es un gran hombre que nos enseña a que podemos estar firmes en la obediencia a Dios. Y esta es una de las características que el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Un gran hombre de Dios es un hombre que permanece firme a pesar de la angustia, a pesar de la soledad, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de que la promesa que fue dada no llega, a pesar de tantas cosas difíciles que se están viviendo en este tiempo, pero ese hombre permanece fiel en el camino del Señor, en su fe. Y dice la Escritura que se levanta Jesús, comienza a caminar de regreso para donde están sus amigos y los encuentra durmiendo.
¿Alguna vez te ha pasado eso? Bueno, hace tiempo a mí me tocaba ir con algunos amigos de la ciudad de Madrid a la ciudad de Barcelona o de Sevilla, y teníamos que llevar un camión y regularmente íbamos 2 o 3 para poder conducir el camión, ¿no? Porque si alguno se dormía o se cansaba, pues el otro se pasaba al volante, mientras uno descansaba, el otro pues agarraba y le echaba ganas conduciendo, ¿no? Y era interesante porque había ocasiones que me pasaba eso. Íbamos ya 3 o 4 horas en la carretera y veías a los compañeros ahí, ¿no? Casi babeando de roncar, porque pues estaban cansados. Era algo natural, era algo normal, ¿no? Y un día veníamos de una pequeña ciudad que se llama Zafra, hacia Madrid, y yo me venía durmiendo ya habíamos, yo creo que había manejado unas 10 horas, no sé cuántas, no recuerdo bien, pero eran casi como unas 10 horas en la autopista, y pues ya se me estaban cerrando los ojos, y de repente volteo a ver si alguien me puede auxiliar, y mis compañeros están dormidos. Y la pregunta de esta tarde o de esta noche es, en el tiempo de angustia, ¿tú eres de los que están dormidos o de los que están alerta para poder auxiliar a tu familia, a tus amigos? O en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo que se ha desbordado una presa, se ha desbordado un río, ha habido un terremoto impresionante. ¿Cómo te encontró ese terremoto? ¿Cómo te encontraron esas noticias? ¿Cómo te cayeron? ¿Te cayeron como un balde frío donde dices, Dios mío, a ver qué pasa con mi vida? ¿O te cayeron como un balde de decir, yo voy a permanecer fiel a Dios, voy a echarle ganas, y a pesar de la angustia o a pesar de los tiempos difíciles, yo voy a estar firme? Entonces, nosotros podemos ser esos hombres que permanecen firmes ante las circunstancias. Hay un cuadro de pintura, no sé ni siquiera quién lo pintó. Me gusta mucho esa parte de gente que pinta, que hace obras de arte maravillosas. Y hay un cuadro que desde que recibí a Jesús, yo creo que me persigue. Es un cuadro donde está Jesús, está el mar, y Jesús está caminando sobre las aguas. Y entonces en ese cuadro se ve cómo está un pequeño barquito, y los discípulos están ahí todos asustados, ¿no? Todos con miedo. Y dice la Escritura que de repente Jesús está comenzando a caminar sobre las aguas, y piensan que es un fantasma y se asustan. Y es interesante ese cuadro porque muchas veces me recuerda a mi vida, en muchas circunstancias de las que he pasado. Y de repente Jesús dice, tranquilo, soy yo. Y Pedro, el apóstol Pedro, agarra y le dice, ok, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y entonces Jesús le dice, pues ven. Y Pedro agarra, se lanza a la mar y comienza a caminar sobre las aguas. Interesantemente, ese pasaje tan maravilloso, podemos ver cómo un Pedro obedece la voz de Jesús. Pero para poder obedecer la voz de Jesús, yo necesito saber escuchar. ¿Sí? Entonces, él supo escuchar, supo diferenciar la voz de Jesús, comienza a caminar sobre las aguas, y dice la Escritura que al ver las circunstancias del mar que estaba embravecido, yo no sé cómo habrá estado, yo he estado en algún momento cuando hay tormentas, cuando hay cosas así, pero nunca he estado en medio del mar, en un mar embravecido. Eso debe ser muy difícil. Entonces, cuando él estaba ahí, de repente se comienza a hundir.
Comienza a ver las circunstancias que está a su alrededor y lo primero que hace es agarra y grita, maestro, por favor, ayúdame. Y entonces Jesús se acerca a él, lo agarra de la mano y lo saca, ¿no? Lo saca. Y la primera cosa que le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y en medio de este tiempo de aguas turbulentas, Jesús nos pregunta a nosotros como varones, a las familias, a las personas que estás escuchando, ¿por qué dudas en algunas ocasiones de lo que yo ya establecí para ti? Permanece firme el poder creer en Jesús y con tus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, por favor familia, no se te olvide que si nosotros permanecemos viendo a Jesús, vamos a permanecer firmes en nuestra fe y firmes en lo que Dios quiere para nosotros. Que tengan una hermosa noche, que Dios los bendiga.